a ver un poco el relato inspirado de Lucas del primer mártir de la iglesia, Esteban, que muy curiosamente Lucas va a unir la narración de este hecho en la iglesia en Jerusalén con la elección de los diáconos, porque uno de los que el que va a salir a la luz aquí como el personaje que Lucas va a resaltar fue uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de Esteban, la situación del conflicto de Esteban con los judíos y su martirio como tal. Entonces volvamos ahí al verso 8 donde comenzamos y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces Lucas nos viene narrando de cómo se eligieron a los diáconos y después pasa, sabemos por dirección del Espíritu Santo, a hablarnos de Esteban. No necesariamente podemos pensar que hoy fue la elección de los diáconos y esto aconteció mañana. Recuerden que Lucas no está tratando día 1 ni día 2, pero sí Lucas tiene la intención de narrarnos eventos muy importantes que sucedieron en la iglesia de Jerusalén. Sabemos que entre los diáconos que se escogieron, estos hombres tenían que tener ciertas características. Y ahora Lucas se va a centrar en Esteban y nos dice que además de Esteban, de lo que ya habíamos venido viendo, y además seguramente de Esteban cumplir su ministerio de servicio en las mesas, Esteban comenzó a crecer. No fue un hombre que se conformó al servicio que ya se le había otorgado, sino que fue un hombre que creció en la gracia, creció en la fe, creció en la llenura del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver que la palabra pasa también de mostrarnos principalmente a los apóstoles, ahora centrarse en un hermano común, con un servicio simple en la iglesia. Pero como vamos a ver, este hermano no era tan común y su servicio se expandió de tal manera que él llegó a ser muy sobresaliente, aún entre los diáconos, aún entre los miembros de la iglesia. Esteban llegó a ocupar un papel muy importante por su vida, por su ministerio y también, como lo vamos a ver hoy, porque es el primer mártir de la iglesia. Entonces, bueno, vamos a volver un verso atrás donde se nos dice las características de los diáconos, porque esto ya era un asunto que Esteban tenía. Vamos a comenzar mirando un poco la descripción que nos hace la palabra de Esteban, después el conflicto y después el martirio. Entonces dice en el verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea que Esteban, como los otros diáconos, tenía que ser un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Posiblemente Esteban esté entre aquellos que se convirtieron después de la predicación de Pedro en Pentecostés. Y Esteban comienza a crecer, llega a ser, como dice ahí, un hombre de buen testimonio, un hombre que la iglesia lo miraba y decía: este hombre está lleno del Espíritu Santo y es un hombre con sabiduría. Él tenía las mismas características de los otros diáconos. Como nuestro hermano explicaba, era un hombre íntegro, era un hombre intachable, era un hombre que tenía conocimiento de Dios, era un hombre sabio, entendido en los caminos de Dios y además era un hombre espiritual. Ahora, la palabra nos dice que cuando se eligieron los diáconos, se pusieron unas características especiales sobre Esteban que no tenían los otros diáconos. Dice ahí en el 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y solo de Esteban se da estas cualidades a diferencia de los otros diáconos. O sea que Esteban entre los otros diáconos sobresalía por esto. ¿Por qué sobresalía? Bueno, aquí se va a usar mucho la palabra con Esteban, de que Esteban era un hombre lleno de varias características. Dice: varón lleno de fe
y del Espíritu Santo. O sea, además de las cosas que se requerían para los diáconos, Esteban era un hombre lleno. Dice ahí, lleno de fe. Ahora, esto que Lucas nos va a decir, lo vamos a ver en todo el pasaje. Esteban no era un hombre cobarde, Esteban no era un hombre tímido, Esteban no era un hombre incrédulo. Lo que vamos a ver en Esteban es un hombre lleno de fe, ¿sí? La idea de lleno es algo que rebosa, algo que abunda. En Esteban, cuando los hermanos miraban a Esteban, veían un hombre valiente, un hombre de fe, de convicciones, un hombre que creía profundamente en Dios, ¿sí? La fe nos habla especialmente en este contexto de la relación que tenía Esteban hacia Dios, su convicción, ¿sí? Seguramente Esteban era un hombre muy osado, por lo que vamos a ver. Seguramente Esteban fue de aquellos que no se intimidó ante la persecución de los judíos ni ante las amenazas que ya le había dado el concilio de los apóstoles. Ustedes no pueden predicar, ustedes dejen de proclamar que nosotros crucificamos a Jesús, dejen de hablar de este nombre. Y seguramente eso hizo que posiblemente muchos sintieran miedo de predicar. Los apóstoles no, como veíamos, ellos oraron por osadía. Y seguramente entre los más osados o los más llenos de fe estaba Esteban. Entonces seguramente Esteban, a pesar de las amenazas, por esa fe y esa convicción que tenía en Dios y en Jesucristo, seguramente iba al templo. Y seguramente predicaba. Y seguramente visitaba algunas sinagogas de los judíos en Jerusalén y comenzaba a hablar de las Escrituras. Era un hombre lleno de fe. Él había recibido un encargo y él confiaba en Dios que si él predicaba el evangelio, estaba cumpliendo una labor santa, ¿sí? Esa fe lo movía a predicar, esa fe lo llevó a asumir riesgos, esa fe lo llevó a mantenerse en pie delante del odio y el aborrecimiento de los adversarios. Una fe muy inspiradora. La Biblia siempre nos muestra que la fe es el motor de las grandes hazañas de los hombres de Dios. Hebreos nos dice que por la fe algunos hicieron esto, algunos hicieron esto, algunos hicieron esto. Y lo que vamos a ver es un hombre lleno de fe actuando. Un hombre lleno de fe predicando. Un hombre lleno de fe respondiendo. Un hombre de fe lleno de gracia de Dios delante de los que odian, aborrecen, delante de los que lo están amenazando de muerte. Qué importante la fe, ¿no, hermanos? Aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a mirar características de Esteban que son muy importantes. Nunca un cobarde hizo grandes cosas para Dios, hermano. Nunca un cobarde hizo algo sobresaliente. Siempre desde la antigüedad la gran característica de los hombres que Dios usó fue la fe, ¿sí? Esa fe que echa al lado el temor, esa fe que pone por encima a Dios que las circunstancias, esa fe que asume riesgos, que va adelante. Esa era la fe de Esteban, ¿sí? Dice la palabra que él estaba lleno de fe, o sea, abundaba en fe. Eso lo vamos a ver más adelante. Parece que Lucas acostumbra a hacer esto. Nos dice algo y con los hechos nos describe lo que él nos está diciendo. Nosotros vamos a ver aquí que la fe no es muerta, es una fe visible. ¿Dónde la vamos a ver? Pues en el pasaje siguiente que se nos va a narrar. Pero no solo nos dice Lucas que era un hombre lleno de fe, sino que también era un hombre lleno del Espíritu Santo. De eso hemos hablado mucho, ¿no? La importancia del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Y si algo tenía Esteban, era que era un hombre espiritual, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora piense que Lucas no conoció a Esteban. Lucas está contando seguramente relatos de algunos miembros de la iglesia. Posiblemente hasta Lucas está contando relatos de Pablo, quien sería uno de los ministros de Antioquía, o posiblemente de Bernabé, porque Bernabé estaría acá en estas circunstancias y después sería quien Dios usaría para edificar la iglesia de Antioquía, y Lucas era un miembro de la iglesia de Antioquía. Entonces seguramente Bernabé le contó a Lucas muchos de estos acontecimientos.
No, Lucas, tú hubieras visto a Esteban, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Se veía el Espíritu, se le veía la abundancia del Espíritu. Era un hombre lleno, era un hombre de fe. Cuando tú hablabas con él, tenías la sensación de que estabas delante de alguien espiritual. En la Biblia hay un contraste, ¿no? La carne y el Espíritu. Esteban era lleno del Espíritu. Siempre estamos llenos de algo, ¿no? Llenos del Espíritu, llenos de la carne, llenos de Dios o llenos del mundo, llenos de luz o llenos de tinieblas. Pero cuando se miraba a Esteban, se veía un hombre lleno del Espíritu Santo. MacArthur dice que lleno del Espíritu Santo puede significar que era un hombre totalmente obediente a la voluntad del Espíritu Santo. Como veíamos en Tesalonicenses también, lleno del Espíritu Santo puede ser que era un hombre bajo la influencia, el poder y la gracia del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo también podría ser que era un hombre con mucha revelación y entendimiento en el conocimiento de Dios y en las Escrituras. Lleno del Espíritu Santo significa muchas cosas que vamos a ver en Esteban. Seguramente todo lo que vamos a hablar, hermanos, no es fruto de la voluntad humana ni de la fuerza humana, sino es fruto de la operación santa del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Entonces tenemos un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y en el 8, en el pasaje que vamos, donde comenzamos, Lucas añade otras dos características. Dice, y Esteban, lleno de gracia. Otra característica, no solo tenía fe, no solo tenía llenura del Espíritu Santo, sino que también tenía gracia. Gracia es ese favor inmerecido de Dios, esa bendición, ese respaldo. Así como Jesús, se dice en el libro de Lucas, que crecía en gracia delante de Dios, o sea que Dios le bendecía, Dios le ayudaba, Dios le guiaba, Dios lo hermoseaba con su gracia. Así lo mismo se dice de Esteban. Esteban no era un hombre insípido, sino cuando usted miraba a Esteban veía la gracia de Dios, veía la bendición de Dios, veía la operación de Dios, veía la gracia rodeando a Esteban, ¿sí? Usted ha visto esa persona que en un sentido espiritual pone la mano, y donde pone la mano usted ve la bendición de Dios, eso florece, ve el respaldo, ve a Dios actuando, ¿sí? Esteban tenía esa bendición de Dios, esa gracia de Dios, ese respaldo de Dios. Esteban, un hombre, cuando los hermanos lo veían decían, tiene la gracia, mire esa, como, no sé, naturalmente a veces uno ve eso. Alguien que tiene, por ejemplo, la capacidad de tocar un instrumento de una manera muy agraciada, y usted dice, mire la gracia de Dios. Bueno, Esteban lo tenía así de manera espiritual. La vida de Esteban era una vida agraciada, llena de bendición de Dios, veía el respaldo de Dios. Pero en el libro de Lucas, en el Evangelio, se nos dice que crecía en gracia delante de Dios, hablando de Jesús, y delante de los hombres. También nos da la idea que la gracia no es solo algo en dirección a Dios, Dios nos da su gracia, sino que también Dios nos hace agraciados hacia los hombres. Esteban tenía un buen nombre entre los hermanos. Esteban era alguien que era apreciado, seguramente en esa gracia de Dios era amoroso, era misericordioso, era dadivoso. Era alguien que las personas veían, bueno, y decían, bueno, Esteban está lleno de la gracia de Dios. Esa palabra lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de gracia. Y lo siguiente ya tiene que ver con su ministerio. Dice, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí nos vamos a dar cuenta que Esteban comenzó a crecer en la gracia, pero también en el poder de Dios. Y eso comenzó a manifestarse. Tanto que el pasaje nos dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que el ministerio, la vida y el llamado de Esteban comenzó a crecer. Seguramente él fue un hombre que sirvió a las mesas de manera ejemplar, pero su vida creció, su llamado creció, su gracia creció, su fe creció. El poder de Dios en él también abundó.
Y en la medida que Esteban crecía, comenzó a manifestar una serie de prodigios y señales entre el pueblo. Seguramente Esteban, lleno de la gracia, lleno de la fe, iba a predicar. Y seguramente había algún enfermo y Esteban oraba y el hombre se sanaba. Seguramente comenzaron a experimentar en medio del ministerio de Esteban grandes señales y milagros. Y es curioso que Lucas pasa de señalar primero a Jesús, después a los apóstoles como los instrumentos que Dios usaba para hacer grandes señales. Pero ahora Dios comienza a usar a un diácono de manera extraordinaria. Alguien decía, un diácono apostólico. Con toda autoridad Dios comenzó a hacer señales, milagros, a operar de manera poderosa en la vida y el ministerio de Esteban. ¿Sí? Podemos decir que Lucas no nos dice cuáles eran esas señales y esos prodigios, pero ciertamente fue evidente, fue visible, y no solo en la iglesia, sino entre el pueblo. ¿Sí? Seguramente Esteban comenzó a predicar en las sinagogas, en el templo, en muchos lugares, y Dios comenzó a hacer prodigios. Podemos pensar en los mismos prodigios que hacían los apóstoles: sanidades, expulsión de demonios, manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque cómo Dios puede llevar a un hombre a crecer en su gracia, en su poder, en su fe, en su ministerio. Esteban no se conformó con servir a las mesas. En la medida que él creció con Dios, creció en su fe, creció en la gracia, su ministerio comenzó a manifestarse a través de un respaldo divino, a través de hechos que atestiguaban que Dios estaba levantando un hombre con un ministerio amplio, un ministerio glorioso, un ministerio evidente, muy significativo. Qué cosas, ¿no, hermanos? Esteban llega a ser un ejemplo maravilloso de la gracia y del poder de Dios. No solo un hombre irreprensible, sino un hombre lleno de evidencia, un hombre lleno de poder, con frutos, con manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Hasta aquí Lucas nos narra cómo estaba Esteban. Esto pudieron ser meses como pudieron ser años, hermanos. O sea, no tenemos la evidencia de que pasó un día a otro en este asunto. La evidencia es que Esteban creció, fue lleno de la gracia, lleno de la fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de poder. Tanto que él comenzó a caracterizarse en su servicio, en su predicación, en la evangelización, con todos estos ingredientes. Puede haber sucedido un buen tiempo, algunos meses, podríamos decir de pronto hasta 1 año, 2 años, donde el ministerio de Esteban comenzó a ser muy conocido, muy popular, especialmente entre aquellos que predicaban el evangelio. La osadía, pensemos en esos misioneros que comienzan a viajar, a predicar, o en la misma ciudad donde están comienzan a predicar y Dios comienza a hacer cosas extraordinarias y comienza a haber un auge en torno al ministerio de este diácono. ¿Sí? No limitemos esto a 1 día o a 2 días. Esto se comenzó a hacer una característica. Cuando el pasaje dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, así Lucas resume el ministerio de Jesús. Cuando él comenzó a predicar en las sinagogas, visitar las aldeas, Lucas resume el ministerio de Jesús de la misma manera. Y hacía grandes señales y prodigios. Y así venía resumiendo el ministerio de Pedro, y más adelante se va a resumir en algunas ciudades el ministerio de Pablo. O sea que Esteban comenzó a crecer, tanto que estaba casi en un ministerio parecido al de los apóstoles. Mire esto, qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Dios estaba haciendo algo tremendo con este hombre. Ahora Esteban comienza a crecer en la gracia de Dios y viene la oposición. Ahora también podemos pensar que esa oposición no fue un asunto de una discusión de un día, ni de una incomodidad momentánea, sino que el crecimiento del ministerio y la gracia de Dios en la vida de Esteban llevó a que este hombre llegara a levantar
el tipo de persecución que vamos a leer en el verso 9. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. A pesar de todo lo que hemos visto de Esteban, hermanos, el ministerio y la obra de Esteban provocó un fuerte antagonismo. Aquí vemos a Esteban haciendo cosas maravillosas y vamos a ver cómo mientras el cielo usa a un hombre, el infierno también se levanta. Aquí nos dice que se levantaron los de la sinagoga de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia. Ese se levantaron no quiere decir que se pararon de las sillas como tal, sino se levantaron en el sentido de que se reaccionaron con una posición hostil al ministerio de Esteban. Ahora, varios comentaristas interpretan, mis hermanos, que fue un asunto de varias sinagogas en Jerusalén. Se menciona la sinagoga llamada de los libertos, también y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, que estaban disputando con él. Por lo menos se entiende que habían 3 grupos que se estaban oponiendo al ministerio de Esteban. Los libertos o de la sinagoga de los libertos eran los judíos que para aquellos días habían sido capturados en el 63 y llevados por Pompeyo esclavo a Roma. Después fueron libertados. Pero ellos establecieron una sinagoga llamada la sinagoga de los libertos. Principalmente eran ciudadanos de Roma, judíos. También se dice que los de Cirene y Alejandría eran judíos de la diáspora de las 2 principales ciudades de África del Norte. Ambas tenían grandes poblaciones judías. Posiblemente ellos se acostumbraban a tener una sinagoga en Jerusalén que era la referencia de judíos de estos lugares. Y también se nos dice posiblemente de otra sinagoga que eran judíos de Cilicia y de Asia. Estas 2 eran provincias romanas de Asia Menor. Lo curioso, hermanos, que también es un dato importante, es que posiblemente Pablo hacía parte de la sinagoga de Cilicia en Jerusalén, porque Tarso era una ciudad de Cilicia. O sea, quiere decir que entre los que se levantaron, habían unos judíos de Cilicia, unos judíos, como leíamos ahorita, de Cirene y de Alejandría, y otros judíos de los libertos. O sea, hubieron 3 grupos de sinagogas diferentes que se opusieron a la predicación de Esteban. Posiblemente Esteban en su fe y en su osadía, el sábado iba para la sinagoga de los libertos y predicaba. Después al otro sábado se iba para la sinagoga de los de Cirene y predicaba. Después al otro sábado estaba en el templo y comenzaba a discutir con los de Alejandría. ¿Sí? Esteban era un hombre, por lo que vemos, un hombre lleno del Espíritu Santo, sin miedo, lleno de la palabra de Dios, lleno del poder. Y él comenzó a predicar en toda Jerusalén y seguramente a predicar en muchas sinagogas. Alguien decía que lo que hizo Esteban más adelante lo iba a hacer Pablo en las ciudades de los gentiles. Usted se va a dar cuenta que hay una similitud muy interesante en el ministerio de Esteban, tanto en su práctica como en su doctrina, como lo sería más adelante Pablo. Entonces, en medio de ese ministerio, aquellos judíos se levantaron a oponerse a lo que Esteban estaba haciendo. Y dice ahí, disputando con Esteban. Aquí vamos a ver como 3 tipos de oposición que va a enfrentar Esteban. El primero es la discusión. Esa palabra que usa Lucas ahí, disputando, viene de una palabra en griego que es sugeteo, que no se refiere a un altercado como tal, sino que era una palabra que se usaba para hablar de un debate formal. Entonces quiere decir que cuando Esteban comenzaba a predicar en ciertos lugares, estos judíos se levantaron. Se levantaron los judíos de los libertos, los de Cirene, los de Alejandría, y comenzaron a debatir con Esteban. Posiblemente entre ellos estaba Pablo, hermanos. Posiblemente.
Posiblemente ellos, al escuchar el evangelio que predicaban Esteban, se levantaban y decían: no estamos de acuerdo, Esteban, eso que dices tú es una herejía. Y Esteban: muéstreme por las escrituras. Y los judíos: la escritura dice esto. Y Esteban: la escritura confirma esto con esto y esto. Y comenzó a haber una disputa doctrinal entre Esteban y estos judíos. Esteban era un hombre lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno de fe. Entonces comienza a haber un tipo de debate de manera doctrinal. Comienza a discutir con los judíos, disputar con los judíos con la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, estos hombres se metieron en un problema, porque estaban hablando con un hombre lleno del poder de Dios y lleno de sabiduría. Y alguien decía: cuando nosotros entramos a un debate, hay dos aspectos que nos van a hacer invencibles. Primero, una verdad incuestionable, y segundo, una manera de hablar potente. Miren lo que, y es especialmente lo que dice Lucas que tenía Esteban. Esteban era un hombre lleno de sabiduría. Esa sabiduría en este contexto nos muestra que Esteban sabía argumentar la verdad, sabía enseñar la verdad, sabía defender la verdad. Sus palabras destruían argumentos, sus palabras enaltecían la verdad, sus palabras eran como espada filosa que penetraba ante los argumentos débiles de los judíos. Era como cuando los judíos se enfrascaban en una discusión con Jesús. Siempre quedaban avergonzados, siempre quedaban sin argumentos, siempre quedaban cortos ante las respuestas y las preguntas del Señor. Y lo segundo que nos dice ahí era que y al espíritu con que hablaba. Seguramente Esteban hablaba con autoridad. Seguramente Esteban hablaba con el poder de Dios. Seguramente Esteban hablaba con pasión, con celo, con amor, con gracia. Y eso hacía que estos judíos, cuando discutían con Esteban, quedaban avergonzados. Yo me imagino hasta de pronto Pablo, porque Pablo dice que él aventajaba a sus contemporáneos. Yo imagino a Pablo tratando de discutir con Esteban y quedando sin argumentos ante la doctrina de Esteban, ante las respuestas de Esteban, sin palabras, ¿sí? Ahora, esta situación que dice ahí, dice: pero no podían resistir. Hermanos, aquí es curioso que se nos dice que Esteban estaba solo, hermanos. Tremendo, ¿no? Porque podría decir no, porque cuando los apóstoles se enfrentaban a oposición, en algunos casos dice que estaba Pedro con los otros, Pedro con Juan. Pero aquí está Esteban frente a varias sinagogas, con seguramente sus mejores exponentes, debatiendo con él. Pero Esteban, estando solo, estaba lleno de la palabra de Dios y lleno del poder del Espíritu de Dios. Eso es más que suficiente, ¿no, hermanos? Para defender la verdad. Entonces, al no poder los judíos debatir las palabras de Esteban, mire lo que hicieron. Ahí pasamos al segundo estadio de la oposición. El primer estadio es la doctrina, la discusión teológica. Generalmente, cuando el diablo en ese estadio no llega a derrotar la verdad, el diablo va a usar otros instrumentos, como lo vamos a ver, hermanos, de aquí en adelante en el libro de Hechos. Hasta aquí veíamos simplemente amenazas, oposición, pero aquí ya vamos a ver que el diablo va a usar la violencia contra el mensaje. Entonces dice ahí en el verso 11, al verse sin argumentos, dice el pasaje: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Al no ver
en las palabras ningún argumento para acusar a Esteban, los adversarios, dice ahí Lucas, que sobornaron a unos para que dijeran que habían escuchado blasfemias de Esteban contra Moisés y contra Dios. Curiosamente, hermanos, eso fue lo mismo que hicieron los judíos con el Señor Jesús. Al Señor Jesús le acusaron falsamente y también contrataron personas, sobornaron personas para hablar mal de él. Mario Nieves dice lo siguiente: los opositores de Esteban, no pudiendo vencerlo por la razón, recurren a la mentira, la calumnia y el soborno, así consiguiendo despertar al pueblo en un motín para acusarlo ante el concilio. Ahora, las dos acusaciones que se dan contra Esteban, curiosamente, son las mismas acusaciones que se dieron contra el Señor Jesús, que ellos habían hablado contra Moisés y contra Dios. Ahora, hermano, estas acusaciones eran muy serias. Por estas acusaciones fue crucificado el Señor Jesús, porque para los judíos la blasfemia era un pecado de muerte. Y especialmente los judíos eran celosos en estos aspectos. Primero contra Moisés y luego contra Dios. Ahora, es tremendo que estos judíos eran más celosos de Moisés, porque menciona Lucas primero a Moisés que a Dios mismo. Estos judíos eran fanáticos religiosos y ellos habían levantado una serie de doctrinas aún fuera de la ley que defendían ciegamente. Ellos eran muy religiosos. Y bueno, la acusación contra Dios seguramente va a tener que ver, como vamos a ver más adelante, con la blasfemia contra el templo, porque el templo era el lugar de la presencia de Dios, y si se blasfemaba contra el templo, se hacía una blasfemia contra Dios. Entonces, a través de la calumnia, dice Lucas en el verso 12, que y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces aquí estos hombres pagan falsos testigos y estos falsos testigos comienzan a decir en medio del pueblo y a decirle a los ancianos y a las autoridades que Esteban está blasfemando. Comenzaron a acusarlo de herejía, tanto que el pueblo se levantó, como dice ahí Lucas, y arremetiéndole arrebataron. Esa palabra le arrebataron significa apoderarse de alguien con violencia. Era un término que Lucas había hablado cuando se menciona que ese espíritu inmundo cogía al endemoniado gadareno y lo cogía con violencia. O también se va a decir más adelante la turba en Éfeso, cuando los hermanos son tomados por la turba y son llevados a ser expuestos ante el concilio de la ciudad, ante los jueces de la ciudad. Entonces Esteban, ahora comienza a experimentar el odio de los enemigos. Ya pasó el debate teológico y ahora las personas comienzan a usar la fuerza y la violencia para apagar el testimonio de Esteban. Y lo acusan. Dice ahí, y pusieron testigos falsos en el 13 que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahora, Lucas no nos había dicho, hermanos, cuál era el debate de Esteban con los judíos, pero los argumentos de los judíos y la acusación que ellos tenían contra él nos muestra por encima cuáles eran los temas tratados, cuáles eran los temas que los indignaban. Ellos hablan acá y en el verso anterior que Esteban no dejaba de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley, o en el otro pasaje lo habían dicho de otra manera, contra Moisés y contra Dios. Especialmente para los judíos de aquellos días estos asuntos eran muy importantes. Por un lado, el lugar santo, el templo, era el lugar de adoración a Dios. Ellos de alguna manera llegaron a idolatrar el templo. De alguna manera ellos, si tenían el templo con sus sacerdotes y sus sacrificios, ellos estaban adorando a Dios.
Y de alguna manera ellos se consideraban defensores de la ley de Moisés. Y eran o decían ser muy rigurosos en cuanto a este asunto. Recordemos que esta fue la misma acusación contra Jesús, que Jesús hablaba contra el templo y que Jesús quebrantaba la ley. Ahora, ustedes recuerdan que no era que Jesús hablara contra el templo. Una vez que lo acusaron de esto, porque Jesús les dijo lo siguiente, sé que de pronto los hermanos recuerdan: destruí este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Se acuerdan? Y los judíos le dijeron: pero llevamos 46 años construyendo este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Y él les explica más adelante a sus discípulos que no estaba hablando de este templo físico, sino de su propio cuerpo, de su muerte y de su resurrección. Entonces, posiblemente Esteban comenzó a predicar que ya Dios no era adorado desde un lugar santo como ellos pensaban. Seguramente Esteban también dijo lo que Jesús dijo, que ellos habían vuelto el templo una cueva de ladrones. Seguramente Esteban les dijo que ya Dios no habitaba en templos hechos por manos de hombre, sino que ahora quería habitar entre nosotros y hacer de nosotros su templo. Seguramente Esteban diría que Dios había puesto fin a la antigua adoración y ahora levantaba una nueva adoración en espíritu y en verdad. Y para ellos era blasfemia, ¿sí? Seguramente Esteban también les decía: ustedes que se quieren justificar por la ley, cuando la ley no puede justificar al hombre, sino la ley es el instrumento de Dios para mostrar nuestros pecados. Solo a través de Jesucristo podemos ser salvos. Pero ellos se justificaban por la ley, se apoyaban en sus obras, se apoyaban en su religiosidad. Entonces el evangelio de Jesucristo, que muestra el único camino para salvación, y la iglesia como ahora el verdadero templo de Dios, para los judíos era una blasfemia. Tremendo, ¿no? Porque ahí podemos ver la discusión. Seguramente los judíos le decían: no, Esteban, estás equivocado. Dios escogió Jerusalén y el templo para morar allí. Y seguramente Esteban cogía a los profetas y les decía: hastiado estoy de vuestras ofrendas, de vuestro sacrificio, de vuestro sacerdocio y de vuestro culto. Seguramente los judíos le decían: hereje. Y seguramente Esteban decía: así dice Ezequiel, he aquí yo voy a derramar en mi espíritu sobre vosotros y pondré un nuevo espíritu y una nueva carne. Ya Dios no habita allá, habita acá. Y ellos: hereje. ¿Sí? Seguramente él les decía: ustedes que dicen que son seguidores de Moisés, Moisés fue el que habló de Cristo y ustedes rechazaron al profeta que Dios envió, al Hijo de Dios. Y ellos le decían: hereje. Y él decía: no, de él habló Moisés, de él habló Abraham, de él hablaron los profetas. Bueno, imagínense la discusión. Hermano, era la misma discusión que vamos a ver en Pablo y los judíos. Una discusión que tiene que ver con asuntos fundamentales de la fe. Pero para los judíos eso era blasfemias. Tremendas esas discusiones, ¿no? Yo hubiera querido estar ahí escuchando. Ahora, si entendemos, vamos a ver cuidado de esto, hermanos, que la teología de Pablo, usted va a tomar el discurso de Esteban, el próximo sábado lo vamos a ver. Usted va a tomar el discurso de Esteban y usted va a tomar las cartas de Pablo. Y usted va a ver que la teología de Pablo, mucha recae sobre cosas que habló Esteban. Entonces yo me imagino a Pablo escuchando a Esteban. Si no estaba participando, me imagino ahí se enardecía, pero quedaba sin argumentos. Porque Esteban con la palabra de Dios era bien claro. Ahí es donde vamos a ver que ya Dios le estaba dando sus aguijones a Pablo. Con un predicador tan poderoso y lleno de gracia como Esteban. Pero Pablo en su dureza, apoyó el martirio de Esteban. Dice en el 14:
pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. ¿Sí? Eso era una mala interpretación, una interpretación sesgada. Jesús había hablado de eso, pero de su cuerpo, como lo decíamos ahora. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, pero ese cambio, porque realmente el nuevo pacto tiene un cambio total. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ese cambio era un cumplimiento, porque el Evangelio y Cristo es el verdadero cumplimiento de la ley, el verdadero cumplimiento del mensaje de Moisés. Entonces era un cambio que en vez de aniquilar la ley, la magnifica y la lleva a su verdadero cumplimiento. Pero esas fueron las acusaciones. Ahora esas acusaciones hicieron que Esteban fuera llevado ante el Sanedrín. Entonces dice ahí el verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, ya escucharon a los acusadores, estaban escuchando, no, este hombre dice esto, este dice esto, este dice esto. Y los 70 hombres que estaban en el concilio, dice ahí, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta observación de Lucas es bien interesante. En medio de tantas fieras, en medio de tanta calumnia, en medio de tanta mentira, cuando se mira a Esteban está con una apariencia de serenidad, una apariencia de solemnidad y una apariencia de gloria que para ellos ya seguramente fue un impacto. Ahí es donde vemos que Lucas, narra esto como si hubiera sido un testigo, o como si hubiera recibido el relato de testigos, posiblemente de Pablo. Seguramente en su odio, en su necedad, en su oscuridad, al momento los judíos no entendieron. John Stott dice que así como cuando Moisés descendía de la montaña y se reflejaba la gloria de Dios sobre su rostro, en este momento Dios permitió que el concilio viera algo de su gloria en Esteban. Así como cuando Jesús se transfiguró en el monte, hubo un reflejo de la gloria particular de Dios en este momento, tanto que los que lo vieron como un ángel. No sabemos a cabalidad qué significa eso, pero había algo en el rostro de Esteban que ya llamaba la atención. Y ahí comienza el capítulo 7, mis hermanos. El discurso de Esteban ante la pregunta del sumo sacerdote. En el verso 1 dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo. Ahí comienza el discurso de Esteban. Yo no voy a tratar hoy el discurso. El discurso da para una enseñanza completa, hasta de pronto un poco más. Yo solo quiero llegar a la argumentación final de Esteban y su martirio. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la respuesta de Esteban a las acusaciones de este grupo de judíos. El discurso de Esteban se puede dividir de la siguiente manera. Del 2 al 8 Esteban habla de Abraham y los patriarcas. Del 9 al 16 de José en Egipto y su ministerio. Del 17 al 45 el nacimiento de Moisés, el rechazo de Moisés, la obra de Moisés y la rebeldía del pueblo. Y el 46 al 47 nos habla del ministerio de David y Salomón en la construcción del templo. Estos son como los temas del discurso. Ya los vamos a ver el siguiente sábado. Y usted se va a dar cuenta que en los temas Esteban está tratando los argumentos que hay contra él. Él no hablaba contra la ley, él no hablaba contra Moisés, él no hablaba contra los patriarcas, él no hablaba contra el templo. El discurso nos va a mostrar eso. Yo hoy lo voy a omitir porque quiero llegar a las conclusiones del discurso. ¿Qué es lo que nos muestra la realidad espiritual de aquellos que están oponiéndose a Esteban? ¿Y dónde está el conflicto? Entonces vamos a leer desde el 47, que son las palabras o conclusiones finales de Esteban en su discurso. Dice ahí: mas Salomón le edificó casa. Hablando de que David oró a Dios por el templo, pero Dios no se lo permitió, pero fue Salomón el que edificó casa. Pero mire lo que dice Esteban citando a Salomón de la edificación. Dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Ustedes son muy celosos del templo, pero el mismo que lo construyó, Salomón, cuando lo dedicó,
Dice, citando a Salomón, que Dios no habita en templos hechos de mano. Y cita a Isaías. ¿Por qué Salomón dijo eso? Y ahora cita a Isaías Esteban. El cielo es mi trono y la tierra la estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? O sea, Israel, mis hermanos, en su idolatría o en su ceguera espiritual, llegó a exaltar tanto el templo que limitó a Dios al templo. Y en un sentido, ellos eran más celosos del templo que de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios. Y eso fue algo muy pecaminoso que Esteban está tratando con su discurso. Porque recuerde que ellos le están diciendo a Esteban que él blasfemó contra el templo de Dios. Pero lo que Esteban va a mostrarnos con sus palabras es que esa religiosidad ligada a un lugar, cuando el hombre abandona a Dios, abandona su palabra, abandona las promesas, se vuelve una superstición vana. ¿Cómo así? Ya en los días de Jeremías el Señor les decía que ellos ponían su confianza en el templo, tanto que ellos decían, si el templo está, nadie nos va a invadir. Lo que no se daban cuenta era que Dios y su espíritu ya los había abandonado. Tenían el templo, tenían sacrificios, pero Dios ya no hacía parte de esa religiosidad. Entonces mire lo tremendo, esta generación defiende al templo y mata al Mesías. Defiende el templo y aborrece la verdad. Defiende el templo y rechaza el evangelio. Defiende el templo que es una sombra y blasfema contra la realidad que es Cristo y su iglesia. Usted ve la oscuridad espiritual en la que ellos se encontraban. Y Esteban diciendo, ustedes me están acusando de blasfemar contra el templo. Si es que con sus vidas el pasado y el pecado de las antiguas generaciones fue lo que hizo que Dios destruyera el templo y la ciudad. O sea, Dios está más interesado en una vida de fe, de amor, de integridad en su pueblo, más que un lugar. Pero ellos habían idolatrado el lugar y rechazaron a Dios y su verdad. Ahora mira dónde llega Esteban. El problema de este grupo, hermanos, y esto es bien importante que lo entendamos, porque así lo hablamos cuando vimos el Evangelio de Lucas. El problema de este grupo no era que Jesús quebrantara el sábado, aunque Jesús no lo quebrantó. El problema de este grupo no era que Jesús hiciera milagros. El problema de este grupo, de esta generación de judíos, era mucho más profunda. Y ahí es donde Esteban va a llegar, hermanos. Y ahí es donde es interesante ver el discernimiento y la sabiduría que tiene Esteban para debatir el engaño con lo que le están acusando. Y no solo a él, porque recuerde que ahora Esteban es un heraldo del evangelio. Es un embajador de nuestro Señor Jesucristo. Y él está siendo acusado de blasfemias que tienen que ver en contra de Cristo y el mensaje que el mismo Señor había predicado. Entonces llega Esteban en el 51 y les dice, como que Esteban se enciende en un celo santo y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. El problema no está en la doctrina, les está diciendo Esteban. El problema no está en lo que yo enseño del templo ni de la ley. El problema no está en los milagros, las señales. El problema está en la dureza de vuestros corazones. Ustedes son duros de cerviz. Esos términos que usa Esteban no son términos al aire. Eran términos que se usaron en la época de Moisés, eran términos que se usaron en la época de los profetas para denunciar la rebeldía y la hostilidad de estos judíos de las generaciones pasadas. Duros de cerviz. O sea, estos judíos eran obstinados. Una persona dura de cerviz era una persona que no era capaz de inclinarse ante otro, especialmente en su relación con Dios.
Era una persona que rechazaba la autoridad de Dios, manifestando rebeldía y obstinación. Miren lo tremendo, hermanos. ¿Saben por qué esta generación crucificó a Jesús? ¿Saben por qué esta generación persiguió a los apóstoles? ¿Saben por qué estos judíos rechazaron a Esteban? Porque la cerviz de ellos no les daba para inclinarse a Dios ni a la verdad de su evangelio. El problema no era el mensaje de Esteban. El problema era que esta generación, este concilio, estos judíos eran rebeldes y obstinados. Eran personas que rechazaron en su corazón la palabra de Dios. La palabra de Juan el Bautista, la palabra de Jesús, la palabra de los apóstoles y ahora las palabras de un hombre simple que predicaba el evangelio. Tenían un corazón de piedra. Como dice la siguiente palabra: incircuncisos de corazón y de oídos. Vuestro corazón está endurecido. Vuestros oídos están endurecidos. Su corazón es como el de los impíos, como incircuncisos, como personas que no tienen la palabra, no tienen temor de Dios. Miren lo tremendo. Ustedes me acusan de blasfemia si los blasfemos son ustedes. Si su corazón se ha endurecido, si sus ojos se han cerrado, si sus oídos se han tapado. Ustedes escucharon al Mesías, vieron sus milagros, escucharon de su resurrección. Ahora tienen a sus discípulos haciendo señales, predicando, y aún así en su corazón se endurecen, cierran sus oídos. Tremendo, ¿no, hermanos? Personas paganas, con toda su religiosidad, pero con paganismo en el corazón. Con toda su religiosidad, pero sus oídos sordos. Con toda religiosidad, pero viviendo como personas impías delante de Dios. Palabras que ya se hubiera usado en generaciones pasadas también. Y dice ahí: vosotros, no otros, vosotros. Yo me imagino a Esteban diciéndoles: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. O sea, ustedes no me están resistiendo a mí, no están resistiendo mi enseñanza. Cuando ustedes disputan con el mensaje, disputan con las señales, disputan contra la evidencia, están luchando contra Dios, están resistiendo la obra y el mensaje del Espíritu Santo. Cuánta necedad en estos hombres, ¿no? Ahora, no era raro, resistieron a Cristo, resistieron el mensaje de Cristo, las señales que dio Cristo. Después resistieron el mensaje de hombres comunes como los apóstoles, las señales, los milagros. Y ahora seguían resistiendo a Esteban. Ese resistir quiere decir que la actitud de ellos había mantenido una constancia. Eran personas que no escuchaban por primera vez, eran personas que no veían por primera vez. Llevan una actitud de resistencia a la obra de Dios. Tremendo, ¿no? Y ahora mire lo que les va a decir Esteban, porque Esteban les citó el pasado de la historia de Israel. Y especialmente Esteban escoge épocas donde el pueblo de Dios fue así. El pueblo de Dios fue incrédulo ante el ministerio de Moisés. ¿Sí? El pueblo de Dios fue incrédulo ante el ministerio de Josué. Sus mismos hermanos lo vendieron. Esteban se los ha dicho. Los mismos judíos rechazaron a Moisés. Los mismos judíos rechazaron a los profetas. Los mismos judíos rechazaron al Señor Jesús. O sea, Esteban, después de citar la constante rebeldía y necedad de Israel, ahora confronta a aquellos que lo están acusando, mostrándoles que ellos están en el mismo camino. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
Si Esteban les está denunciando, le está mostrando que ellos son culpables de pecar contra Dios, de pecar contra el Espíritu Santo, y no solo eso, de pecar contra los profetas y de pecar contra Cristo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea que esta generación era igual de rebelde a aquellas generaciones que mataron los profetas. Esta generación era igual de obstinada a aquellas generaciones que fueron al cautiverio por la abundancia del pecado. Esta generación era igual de rebelde a aquellas generaciones que no escucharon el mensaje de los profetas. Dice, y mataron. O sea, igual que vuestros padres mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes me acusan de hablar blasfemias contra el templo y contra la ley, pero si ustedes son los que han aborrecido la ley, igual que vuestros padres, ustedes fueron los que rechazaron a los profetas, igual que vuestros padres, ustedes fueron los que mataron al Mesías, igual que hicieron vuestros padres con los profetas. De ustedes no se puede esperar nada mejor. Tremendo, ¿no? Imagino a este hombre solo, pero lleno del Espíritu Santo, diciéndole esto al concilio. ¿No? Esteban los acusa de luchar contra Dios, matar los profetas, resistir el Espíritu Santo y ser culpables de haber asesinado al Mesías, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hermanos, los judíos que están delante de Esteban son igual o peores a las peores generaciones de los antepasados en Israel. Piensen en las peores generaciones. Piensen en la época después de que murieron los ancianos de la época de Josué. Gente pervertida, inmoral, idólatra, que Dios tenía que juzgarlos constantemente. Piense en el reino del norte con sus peores reyes, con su peor idolatría, con su peor apostasía. Estos eran peores, porque estos mataron y crucificaron al propio Mesías y Salvador de Israel. Tremendo, ¿no? Y ahora estaban a punto de cometer otro gran asesinato. ¿Sí? Ellos cumplían la medida de aquellos que les habían precedido. Dice en el 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, porque ustedes se creen muy celosos de la ley, se creen los defensores de la ley, pero no lo son. Ustedes son los que transgreden la ley. Ustedes son los que quebrantan la ley. Ustedes son los que blasfeman contra la ley. Ustedes son los que no han entendido la ley y no las guardasteis. Ellos se creían guardianes de algo que ellos quebrantaban. Tremendo, ¿no, hermanos? Ellos se creían guardianes de algo que esa ley era la que los acusaba a ellos mismos. Más adelante Pablo en Romanos explica eso, ¿no? Decían y enseñaban, no debes mentir, y mentían. No debes blasfemar, y blasfemaban. ¿Sí? ¿Cuántas denuncias, no, hermanos? Porque Esteban pasa de ser el acusado a acusarlos. ¿Se me están acusando de quebrantar la ley? ¿De hablar mal de la ley? Si ustedes son los que la quebrantan. Ustedes me acusan de blasfemar contra Dios si ustedes resisten al Espíritu Santo. Ustedes me acusan de hablar contra el templo si ustedes han matado a los mismos profetas. Mataron al propio Hijo de Dios. Ahora miremos la reacción de los judíos, hermano. Porque estas palabras en algún momento, hermanos, trajeron arrepentimiento. ¿Sí? En algún momento los judíos, a escuchar esto, en algunas generaciones dijeron,
En el capítulo 2 vimos que Pedro les dijo algo parecido a los judíos, ¿no? Ustedes fueron los que crucificaron. Y algunos compungidos de corazón dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Se acuerdan? Este mensaje de Esteban daba para un arrepentimiento, hermanos. Este mensaje de Esteban, esta confrontación tan directa, daba para que ellos se volvieran a Dios. Pero mire lo que nos dice Lucas de la reacción de los judíos. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, en vez de doblegarse, se endurecieron, se enfurecieron. Y ese crujir los dientes es una reacción expresa de la ira que estaban sintiendo. ¿Sí? Estos hombres eran totalmente insensibles y estaban resistiendo a la verdad. Más adelante, ¿saben con quién los compara Pablo en el libro de Romanos? Con Faraón. Que Faraón, al ver tantas señales y tantos milagros, lo que hizo fue endurecerse. Así esta generación, hermanos. Esta generación, al ver tantos milagros, al quedarse sin argumentos, al ver tantos prodigios, en vez de arrepentirse, se endureció. ¿Sí? Siendo destinados a la ira por causa de este endurecimiento. Y mira el contraste. Pero Esteban, mientras ellos están endurecidos, llenos de odio, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mientras estos hombres se llenaban de dureza ante el mensaje y de ira, seguramente cada vez entre más se endurecían, más se cegaban. Más perdían el temor, más perdían la paz, más perdían el gozo, se endurecían, se llenaban de carne. Pero por el contrario, Esteban, mientras él da este mensaje, sus ojos son dirigidos al cielo, hermanos. Y Esteban tiene una revelación en este momento de la gloria de Dios. ¿Qué cosas, no? Esteban estaba solo frente a una multitud enardecida, pero los cielos se abrieron para él. Y él vio cosas que otros no vieron, hermanos. El Señor le concede en el momento, porque ya Esteban está al borde del martirio, hermanos. Y el Señor le abre los cielos y le concede ver su gloria. Dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es como si Dios abriera el cielo, le permitiera a Esteban ver con sus ojos su gloria y a Jesucristo. Porque el asunto era este. La verdad entredicha y lo que se estaba cuestionando de Esteban y su predicación era acerca de Jesús, su obra, su exaltación y su mensaje. Pero en medio del odio a los enemigos, Dios le muestra a Esteban que era cierto lo que él creía, que era cierto lo que él predicaba, y que aunque el mundo en la tierra odiara ese mensaje era cierto. Jesús había sido exaltado hasta lo sumo. Jesús había sido engrandecido. Así los hombres se enardecieran con esas palabras, Jesús estaba en la gloria. Esa maravillosa, ¿no, hermanos? Porque aunque el mundo literalmente odie y aborrezca esta verdad, es verdad. Jesús murió, resucitó y ascendió para llenarlo todo. Y nuestro mensaje es el mensaje más real y verdadero. Y dice, y dijo, tremendo, porque Esteban se hubiera podido quedar contemplando, ¿no? Pero él estaba predicando. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra
de Dios. Hermano, esta afirmación santa sería el colmo para los judíos. Si usted lee el Evangelio de Lucas, hermano, y los evangelios, usted se da cuenta que por estas palabras fue que sentenciaron a Jesús. Lo acusaron de muchas mentiras. Jesús no respondió. Ustedes recuerdan que el sumo sacerdote se le acerca y le dice: ¿te quedas callado con todo lo que te dicen? ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto os digo, que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Apenas dice eso, comienzan a gritar: blasfemia, ya no necesitamos testigos, sus propias palabras lo condenan. El haber reconocido delante del sumo sacerdote y el Sanedrín que él era el Hijo de Dios y que iba a ser exaltado a la diestra de Dios fue la mayor blasfemia para los judíos. Y eso fue lo mismo que dijo Esteban: veo los cielos abiertos. Es como si Dios permitiera que Esteban viera eso, para que Esteban confesara eso, para decirle al concilio que por lo que habían crucificado a Cristo, lo que ellos habían dicho que era una blasfemia, había acontecido. Y no se duerma, mis hermanos, no se duerma. Hermanos, Jesús fue sentado a la diestra de Dios. Y los judíos que rechazaron a Cristo, que crucificaron a Cristo, no pudieron detenerle porque venció la muerte y ascendió. Dice ahí: entonces ellos, una reacción inmediata a este mensaje, dice, dando grandes voces, ya no pudieron soportar más, hasta ahí soportaron. Dando grandes voces se taparon los oídos, como si ya no los tuvieran tapados. Simplemente esa reacción externa mostraba su condición espiritual. Ya no querían escuchar estas palabras, ya no querían escuchar este mensaje. Y dice: arremetieron a una contra él. Esa palabra de Lucas, arremetieron, nos habla de la furia con la que el concilio reaccionó ante el mensaje de Esteban. El juicio y la muerte de Esteban no fue un juicio, fue un linchamiento. No actuaron ni siquiera de acuerdo con la ley, actuaron en ira. Una explosión de ira en el concilio al escuchar esto, que inmediatamente ellos tomaron a Esteban, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon como un criminal. Llenos de odio, llenos de ira, llenos de blasfemia contra lo que había dicho Esteban. Dice ahí el 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Esa fue la reacción del concilio ante el mensaje, hermanos. Ese fue el odio y el rechazo, no hacia Esteban, sino hacia el mensaje que predicaba y que veía Esteban. Como alguien decía, el concilio con toda su religiosidad, con todo su prestigio, con toda su dignidad, con todo su decoro, el más alto lugar del tribunal de Israel, se redujo a una turba rugiente y asesina. Tremendo, ¿no, hermanos? El odio hacia el mensaje del evangelio. Y dice ahí: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí comienza a entrar este personaje que va a ser muy importante en lo que resta del libro. Lucas termina diciéndonos la oración de Esteban. Y apedreaban a Esteban. Miren lo que hacía Esteban. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras los hombres están actuando con semejante odio, Esteban con unas palabras muy serenas, ¿no? Dice las mismas palabras de Jesús en la cruz: Señor, recibe mi espíritu. Ahora,
es una expresión también que da a entender que Esteban se entrega confiando de que él va a ser recibido por el Señor mismo. También recordando las palabras que el Señor le dijo al otro ladrón, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre tenía la esperanza de que él moría, pero que iba a ser recibido por el Señor. Dice, y puesto de rodillas. Qué imagen, ¿no, hermanos? Imagínense que él está diciendo estas palabras mientras está recibiendo piedra sobre piedra, en medio de una turba llena de odio y de resentimiento. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Igual que el Señor, ¿no? Esteban cumplió lo que más adelante Pablo oraría. Pablo oraba en una de sus cartas pidiéndole a Dios ser semejante a Cristo en su muerte. ¿Te has leído esa frase? Dios le permitió a Esteban morir, pero en su muerte, morir una muerte semejante a Cristo. Ser calumniado, ¿sí? Sufrir falso testimonio, ser acusado, ser juzgado injustamente y ser martirizado por sus enemigos. Pero no solo Dios le concede eso, hermanos. Dios le concede el mismo Espíritu de Cristo para que en ese momento Esteban pueda orar para que Dios tenga misericordia de los que están actuando de esta manera. Dice ahí, Señor, y dice que lo dijo a gran voz. O sea, los que estaban ahí le escucharon, porque Lucas lo registra, como alguien le hubiera contado lo que dijo Esteban en ese momento. Dice, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no tengas en cuenta esto que ellos están haciendo. Él pide perdón y podemos decir aún salvación para aquellos que están ahí. Y es tremendo, hermanos, porque no sabemos de los otros, pero uno de los que recibió la ropa, que participó de la muerte, se convertiría. Y sería uno de los más grandes predicadores del Evangelio, Saulo. O sea que Dios escuchó la oración de Esteban y la respondió. Mientras los judíos en su celo religioso mataban, Esteban intercedía. Si puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa palabra dormir es una palabra que habla de la muerte de una manera diferente, ¿no? De descanso, de reposo. Esteban, mis hermanos, entraría a ser llegaría a ser parte de esa galería de hombres en la palabra de Dios, que son esos grandes heraldos de la fe. Si no hubiera sido por el martirio, seguramente Esteban hubiera sido un Pablo, un Pedro. Pero qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Que la Biblia nos registra el primer mártir del Nuevo Testamento. El primer mártir de la iglesia. Y ahora, ¿por qué esto iba a ser importante? Ahí entramos a las aplicaciones finales. Primero, hermanos, Lucas escribe este segundo tratado más o menos después de la segunda prisión de Pablo, o sea, después del año 62 de la era cristiana. Y este segundo tratado se escribe en un ambiente de mucha turbulencia. La iglesia ya está siendo perseguida, no solo por los judíos, no solo por los romanos, sino de muchas maneras. Miles de cristianos iban a sufrir el martirio de todas las maneras posibles, de varios ambientes religiosos, por diferentes acusaciones políticas, económicas, religiosas, sociales. Pero Dios escogió que la vida de Esteban, hermanos, su martirio, quedara como un ejemplo para todos aquellos que iban a sufrir este camino. Tremendo. Yo me imagino los hermanos ahí en el Coliseo o en Roma, a punto de ser echados a las bestias o a punto de ser lanzados al fuego,
o al punto de ser decapitados o crucificados. Y uno contándole al otro, no te olvides de Esteban, hermano. Recuerda la fe de Esteban. Recuerda que el Espíritu Santo estuvo con él. Recuerda la gracia, recuerda cómo habló Esteban sus últimas palabras antes de la muerte. Bueno, Dios nos deja ejemplos, hermanos, para que nosotros aprendamos de ellos y sigamos sus pisadas. Esteban es el ejemplo de un hombre que vivió una vida corta, pero muy significativa, hermanos. Una vida corta, pero muy honorable. Una vida corta, pero tan corta, pero que nos habla tanto. Y deberíamos preguntarnos cómo estamos viviendo, ¿no? ¿De qué estamos llenos? Si estamos llenos de ese mismo espíritu, de esa misma fe, de esa misma gracia, de ese mismo poder. Si estamos caminando ese tipo de vida que inspira, que llama la atención, que impacta. Recuerden, en ese momento Esteban era uno de los hermanos que sirven las mesas, pero con una vida muy llena de Dios, muy llena de su espíritu. Una vida muy llena de la palabra de Dios, ¿no? Muy llena de gracia. Entonces, no solo para los mártires de la iglesia, sino para los cristianos de todos los tiempos, hermano, Esteban se vuelve muy inspirador, ¿no? Yo realmente, hermanos, me sentí muy confrontado con este pasaje, con la vida de este hombre. Yo decía, si los predicadores, y me incluyo a mí, de nuestros días fueran como los diáconos de Jerusalén, ¿qué iglesia tendríamos? Hombres tan llenos, ¿no? Tanta sabiduría. Nosotros a veces ante pequeñas dificultades, hermanos, ante pequeños desafíos, nos encontramos llenos de temor, de incredulidad. Ante las circunstancias nos encontramos llenos de carne y no llenos del Espíritu, ¿no? El Señor nos enseña a través de la vida de estos hombres, hermanos. Especialmente Esteban es un paréntesis muy precioso en el libro de Hechos. Tal vez el único cristiano simple que se resalta allí. Lucas se va a enfocar mucho en los apóstoles, pero Esteban nos muestra el camino de un hombre que puede crecer por la llenura de Dios, por la llenura de la gracia y la llenura del Espíritu Santo. Qué historia, ¿no, hermanos? Vamos a dejar parado entre 8 días el discurso, porque si no hubiera sido muy largo el tema. También cabe resaltar la dureza de los judíos, ¿no, hermanos? Terrible, ¿no? La necedad de esa generación, la oscuridad espiritual. Realmente ellos no eran representantes de nada de lo que ellos creían representar. No representaban a Dios, no representaban la verdad de Dios, no representaban la ley ni el templo. Era una religión amortecida, una religión moribunda. Una religión que definitivamente cuando Pablo dice, y cuando lo dice Hebreos, que llegó a su fin para dar paso a un nuevo pacto, a una nueva dispensación, es totalmente cierto. Israel, con toda su herencia, en este punto solo era culpable de la ira de Dios ante el rechazo de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio. Ese es otro punto importante, hermanos. Hechos va a darle fin a Israel como la nación escogida, dándole comienzo al nuevo pacto en la gracia en Cristo Jesús, donde claro que hay judíos y gentiles, donde la base de la relación de Dios con su pueblo ya no es el templo, ya no es la ley, ya no son los sacerdotes, ahora es Cristo, su muerte y su evangelio. Ellos mismos, con sus obras, con sus hechos, nos muestran que verdaderamente, como Jesús lo dijo, no eran hijos de Dios, sino eran hijos del diablo. Y las obras del diablo hacían. Tremendo, ¿no, hermanos? Dios nos libre de semejante rebeldía. Dios nos libre de semejante necedad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor.